Contacto, mira, escucha y actúa. Este es un glosario. Acoso escolar. El acoso escolar se diferencia de otras formas de violencia entre pares por su carácter reiterativo y por la intencionalidad con que se actúa, así como por un desequilibrio de poder o fuerzas. La forma como esta violencia se manifiesta puede incluir agresión y hostigamiento, intimidación, violencia sexual y física, xenofobia, extorsiones, humillaciones. El conflicto. Un conflicto es un proceso de interacción social en donde dos o más personas mantienen posiciones opuestas en desacuerdo o divergentes frente a un tema o situación puntual. El DS, Departamento de Consejería Estudiantil, es la instancia responsable de la atención integral de las y los estudiantes. Su propósito es brindar apoyo y acompañamiento psicológico, poder psicoeducativo, emocional y social en concordancia con el marco legal vigente. Desapariciones es la salida voluntaria o involuntaria de un niño, niña o adolescente de su lugar habitual de residencia, perdiendo contacto con las personas con las que convive. Discriminación, tal como lo define la Real Academia de la Lengua Española, es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivo de raza, sexo, ideas políticas, religión, entre otras. Diversidad, suponemos el reconocimiento de esta heterogeneidad humana y el interés de valorar nuestras diferencias y de crear la convivencia pacífica e incluyente. Para convivir en diversidad debemos entender y apreciar nuestra interdependencia y nuestras diferencias. Esto implica que interactuamos el uno con el otro desde la solidaridad y el respeto, que tenemos una actitud de curiosidad y tolerancia hacia la diferencia, reconociéndolo como elementos que nos enriquecen para lograr una convivencia positiva. Es necesario entender cómo aprendemos a interactuar con las diferentes que existen. Educación inclusiva es un proceso integral de cambio en todo sistema educativo y no solo dentro de las aulas, a través de la cual abordan y responden las diversas necesidades de todo el estudiantado, independientemente de sus contextos sociales, económicos, culturales, lingüísticos, físicos u otros. El embarazo en niñas y adolescentes se entiende como temprano al embarazo en una persona de hasta 19 años. Es necesario destacar, distinguir que las personas de 14 o menos años no pueden otorgar un consentimiento sexual, por lo que un embarazo en niñas de hasta 14 años de edad se considera un producto de violencia sexual. El embarazo en niñas y adolescentes es un problema social y de salud pública multicausal y que conlleva los importantes impactos en el ámbito social, económico, educativo, cultural y sanitario, no solo en la mirada individual, sino a nivel familiar y comunitario del país. Factor protector, todas aquellas circunstancias, características, condiciones y atributos vinculados al comportamiento prosocial que potencian las capacidades de un individuo para afrontar con éxito determinadas situaciones adversas. Intentos autolíticos y suicidios. El suicidio se refiere a la acción o intento de quitarse la vida de manera voluntaria. Es un fenómeno complejo, intervienen aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y las causas son muy diversas. Estos factores requieren de atención terapéutica especializada para lograr sobrellevar la situación. Interseccionalidad es una categoría de análisis que permite reconocer que hay individuos que sufren opresión u ostentan privilegios con base a su pertenencia a ciertas categorías sociales. Revictimización, nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la víctima durante diversas fases de atención y protección, así como durante el proceso judicial o extrajudicial, tales como retardo injustificado en los procesos, desprotección, negación y o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes por parte de instituciones estatales competentes. La situación de vulnerabilidad corresponde a la existencia o aparición de una amenaza o peligro. Sin embargo, lo que determina que una persona sea más vulnerable que otra a dicha amenaza es la poca o nula capacidad de protección frente a ese riesgo. Se relaciona
a particulares situaciones de privación o exclusión que pueden o no ser permanentes. El trabajo infantil que priva a niñas y niños de ejercer sus derechos y perjudica su desarrollo físico y psicológico, atenta contra su bienestar físico, mental o moral, interfiere en su escolarización, causa deserción y les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo. Uso y consumo de drogas es la ingesta persistente u ocasional de una sustancia sin prescripción médica. El uso son actos y motivaciones socioculturales que un sujeto establece con una droga en un momento determinado. Se trata de un consumo ocasional, mientras que el consumo problemático es un estado de necesidad psicofisiológica que se expresa en el consumo compulsivo de drogas que produce un deterioro en el control del uso y alteración de la cognición. La violencia física, todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera sea el medio empleado y sus consecuencias. Violencia física, violencia psicológica, degradar o controlar acciones, comportamientos, pensamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, manipulación, chantaje, hostigamiento, humillación o aislamiento o cualquier otra conducta que causa afectación psicológica. Violencia sexual, todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar, el trabajo o institución educativa. La vulnerabilidad, todo aquello que pueda afectar de manera directa o indirecta en el corto o largo plazo al pleno florecimiento de las capacidades individuales y sociales de una persona. Vulneración de derechos es cualquier práctica que por acción o omisión transgrede o impide al menos uno de los derechos de las personas y de los medios implementados para garantizar su bienestar. Les comparto en el link de descripción de este video.